Es para mí un privilegio poder estar en esta tarde, noche ya casi, pero la verdad me siento muy contento porque pues Dios ha estado haciendo cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestro corazón, y la verdad estamos tan agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha permitido experimentar y vivir dentro de sus caminos, porque a veces cuando pensamos que tal vez hemos encontrado el propósito de Dios y decimos, no, aquí es, y aquí voy a estar, y Dios me trajo aquí, y aquí es donde Dios me va, o sea, de repente Dios cambia todo. Pero la verdad estamos pero bien agradecidos, mi esposa y yo, por todo lo que Dios nos ha permitido vivir en estos últimos años de ministerio que hemos trabajado y hemos viajado a diferentes lugares. Incluso hemos estado yendo seguido a Estados Unidos, predicar, a compartir, y la verdad nunca nos imaginamos, ya que todo apuntaba que un día drogado y borracho en una esquina ese iba a ser mi fin. Pero cuando Dios tiene un plan con las personas, tiene un propósito, a veces nos dejamos llevar por lo que la gente dice. No, es que la hierba mala nunca muere, no, es que no le tocaba, no, que es que esto y lo otro, pero no es así. La Biblia nos enseña y nos dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y yo sé que tal vez aquí hay gente que ha pasado diferentes situaciones, adversidades, o puede estar pasando, pero déjeme decirle que Dios pronto lo va a llevar a la tierra prometida. Dios ya lo sacó y la sacó de Egipto. A hoy está caminando en ese desierto donde todo parece árido, donde parece que no encontramos la salida, pero Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros. Amén. A veces no lo entendemos, a veces pensamos que, yo lo llegué a pensar, que haber tomado la decisión de seguir a Cristo había sido la peor decisión de mi vida, porque las cosas no me salían como yo quería. Antes, si mis hijos tenían hambre, y con todo respeto, o sea, yo iba y robaba, asaltaba, o sea, si no traía dinero en ese rato, pues yo sabía cómo llevar dinero, o sea, vivíamos entre comillas bien, pero cuando le entregué mi vida a Cristo y empecé a depender de Él, a veces las cosas eran difíciles, no porque Él no supliera, sino porque a veces Dios quiere tratar con nuestro corazón y nuestra vida, o muchas veces hay situaciones o cosas que a veces detienen la bendición de Dios en nuestra vida. Hay un texto en Isaías 49 que dice que he aquí la mano del Señor no se ha cortado, ni su oído se ha escondido o se ha hecho sordo para no escucharnos, pero dice, pero son vuestras rebeliones, vuestras iniquidades, las que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y yo, con todo respeto, quiero adelantarle esto. Yo un día entendí en mi vida personal que yo había sido perdonado, pero no había sido sanado. Que había sido perdonado, pero no había sido sanado, porque las heridas del pasado, que viví en mi casa, en mi hogar, que viví en la calle, es más, yo llegué a pensar que la calle había formado en mí un carácter agresivo, violento, pero cuando yo me sometí a Dios y empecé a buscar el porqué de mi ira, de las condiciones que yo vivía, me di cuenta que no, que mi carácter fue formado en mi casa, cuando yo era un niño. Y yo siempre decía, no, es que yo soy así por todo lo que viví, pasé, pero me llevé con una sorpresa cuando Dios me lo mostró, que a veces, o sea, lo que yo era había sido formado en mi casa, pero pues Dios me enseñó, y también a través de lo que yo viví, porque yo ya predicaba, compartía, pero me daba cuenta que había tantas cosas en mi corazón, en mi vida, que lastimaban mi vida, pero por consecuencia lastimaba a mi esposa y a mis hijos.
Y le voy a decir por qué. Porque un corazón herido hiere a personas, pero un corazón sano puede sanar personas. Y no podemos dar lo que no hemos recibido. Por eso el día de hoy yo quiero compartir este tema, pero quiero hablarle un poco de mi testimonio, de mi historia. Y yo quiero compartirle un tema que se llama libertando a los cautivos. Pero yo quiero, antes que nada, compartirle un poco de mi historia para adentrarnos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y bueno, pues, pero ¿qué tal si hacemos una oración? Porque toda la gloria y toda la honra es para Él. Él es el que merece todo, y lo que yo hable, lo que yo diga, si Dios toca su corazón, si Dios habla su vida, denle toda la gloria a Él, porque por Él somos lo que somos. Y Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Yo le invito a que ahí donde está vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que abre nuestro corazón y que hable a nuestra vida el día de hoy. Padre, en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. En esta noche, Padre, yo quiero darte gracias por cada familia, cada persona que hoy está aquí, Señor. Padre, sé que tienes un plan y un propósito en esta noche con Aviva Altamira, Dios. Sabemos que no es casualidad ni coincidencia que hoy estemos aquí, ni yo ni ellos, sino tú has preparado este momento porque traes una palabra a la iglesia. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por permitirme estar una vez más en este lugar. Yo te pido, querido amigo, que seas tú abriendo el corazón, la vida, hablando a las vidas, a los corazones, abriendo el entendimiento, y que seas tú ministrando los corazones. Usa mi vida, usa mis labios para ser un canal de bendición. Y si en algo te he ofendido durante este día, te pido perdón, pero que en esta tarde tú puedas ser honrado y glorificado a través de este servicio, Dios. Padre, gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el día de hoy, Señor, todo esto es para gloria y honra tuya, papá. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues Dios le bendiga. Mi nombre es José Gerardo Rodríguez Espinosa. Soy un creyente en Cristo, y durante 20 años de mi vida estuve luchando con adicciones fuertes como el alcohol, las drogas, usando solventes tóxicos como el tiner, el Resistol 5000. Pero quiero comentarle que también era un adicto a la marihuana, a las pastillas psicotrópicas, a la cocaína, a la piedra, también conocida como el crack, y algunas otras drogas más. Pero no solamente esto estaba afectando a mi vida, sino también me encontraba en una lucha interna contra mis defectos de carácter, como la ira, la soberbia, la altivez y la falta de perdón en mi vida, ya que yo crecí en un hogar disfuncional, y cuando yo era pequeño mis padres se separaron, y a mi padre no lo volví a ver hasta que yo cumplí 15 años de vida. Así crecí yo en la casa de mi abuela materna hasta los casi 12 años de edad. Y durante mi infancia, mi abuela era la que nos procuraba a mi hermano menor, que falleció a causa de una sobredosis, y a mí. Ella siempre estaba cerca de nosotros, al pendiente, ya que en ese tiempo mi madre se había vuelto a casar, y en su segundo matrimonio habían llegado más hermanos, de los cuales le nacieron 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. En mi hogar había tantos problemas, maltratos hacia mi madre de parte de mi padrastro, que constantemente le era infiel a mi madre. Y eso a mí me dolía, porque me sentía impotente por no poder hacer nada por mi madre, por lo cual yo no quería vivir al lado de mi madre. Y es por eso que yo siempre quise quedarme al lado de mi abuela. Cuando yo tenía 12 años de edad, mi abuela falleció, y yo sentí que todo se había acabado para mi vida.
ya que la pérdida de mi abuela fue un golpe muy fuerte para mí y mi familia, ya que yo estaba tan apegado a mi abuela, por lo que su muerte ocasionó un gran vacío en mi corazón. Fue entonces que yo empecé a buscar en las calles, en el mundo de las drogas, tratar de llenar ese vacío que había en mi corazón, pero todo era inútil. Todo intento de sentirme bien era un fracaso. Poco después de la muerte de mi abuela, me involucré en las pandillas en las cuales me vi envuelto en tantos problemas, como en venta de drogas, robos, asaltos, riñas pandilleriles, en las cuales en diferentes ocasiones fui herido y estuve al borde de la muerte por heridas de bala. Otras veces me apuñalaron, varias veces estuve en un hospital. En una ocasión estuve cerca de 3 meses en coma, ya que me habían dado 17 puñaladas en mi cuerpo. Pero todo esto era el resultado de mis malas decisiones, ya que muchas veces llegamos a pensar, cuando vivimos una vida en cautiverio, en problemas, en tristezas, en desgracias, en mala vida, a veces nos resignamos a esa vida y creemos que es la vida que a nosotros nos tocó vivir. Pero eso es una mentira del diablo, porque cada uno de nosotros no fuimos creados o diseñados por Dios para sufrir. Fuimos diseñados para adorarle, para darle gloria y honra y vivir una vida que no es la que muchas veces estamos viviendo, sino son nuestras malas decisiones las que nos llevan a vivir una vida lleno de conflictos, problemas, malos hábitos, costumbres. Pero mis malas decisiones a mí me llevaron a estar en esta condición. Pero no solamente viví eso, sino también en otras ocasiones estuve preso y mi vida siempre estuvo vacía, carente de amor, de un ambiente familiar, ya que mis malas decisiones siempre me llevaron a estar lejos de mi familia, ya que por la adicción a las drogas siempre estuve atado a una vida de carencias, principalmente del amor de mi familia, ya que las drogas siempre me llevaron y me orillaron a pensar que yo no le importaba a nadie, que mi familia no me amaba, y estos pensamientos provocaban una barrera entre mi familia materna y yo, ya que cuando mi madre se me acercaba a quererme dar un consejo, yo me llenaba de ira y le decía que ella no tenía derecho, que era una hipócrita, que ella no me amaba, que yo no le importaba a nadie y que me dejara vivir mi vida. Y este pensamiento y esta condición me llevó a estar lejos de mi familia toda mi adolescencia y parte de mi juventud, ya que yo no aceptaba ninguna acción de amor por parte de mi familia hacia mí, ya que yo empecé a culpar a mi familia por todo lo que yo vivía en el mundo de las drogas. Para ese tiempo, 18, 19 años, me había pasado tantas cosas. Había vivido situaciones difíciles de desprecio, de humillación por parte de la policía, de la sociedad. Y muchas veces llegué a escuchar que la gente me decía que las lacras como yo no merecíamos vivir, que las personas como yo era mejor estar muertas. Y con ese sentimiento de culpa crecí yo. Y cuando tenía 22 años, conocí a mi esposa Mirna, que hoy está aquí presente, y comenzamos una relación con la cual yo creía que ahora sí todo en mi vida iba a ser diferente, ya que muchas veces mi madre, en su desesperación, ella me decía: ¿por qué no te casas? El día que tú te cases me vas a hacer feliz y vas a ser feliz tú. Y creyendo en las palabras de mi madre, que mi vida iba a ser diferente si yo me casaba, mi esposa y yo tomamos la decisión de vivir juntos.
e intentar formar una familia funcional pensando que ahora sí todo iba a estar bien, que los problemas se acabarían en mi vida y que mi vida ahora sí funcionaría de una manera diferente. Pero al poco tiempo de vivir juntos, llegó nuestra primera hija y no había cambios en mi vida, ya que yo seguía viviendo una vida hundida en el alcoholismo, en la adicción, a las drogas, a la piedra, pero también seguía vendiendo droga, seguía peleando en las pandillas. Tiempo después llegó mi segundo hijo y toda nuestra vida seguía igual, pero ahora todo era mucho más difícil y doloroso para mi vida, porque ya no solo yo era el que vivía infeliz por la vida que yo estaba viviendo, sino que ahora estaba arrastrando a mis hijos, a mi esposa, a una vida que tanto odiaba, pero que no podía dejar. Busqué de diferentes maneras cambiar mi vida, pero nunca lo logré. Había intentado acercarme a Dios en varias ocasiones, pero nunca pude lograrlo, ya que en una ocasión, cuando estaba al borde de la muerte, en el hospital, ya que había recibido 2 impactos de bala en mi espalda, hasta una sala de ese hospital llegaron unos jóvenes, me hablaron de un Dios que me amaba, de un Dios que podía cambiar mi vida, en el cual al estar en esa condición, yo entendí que realmente Dios me había dado una oportunidad y que tal vez Él me amaba. Y fue ahí que le entregué por primera vez mi vida a Cristo, e intenté caminar con Él, pero yo no podía salir adelante y cambiar mi vida, ya que era tanta mi adicción a la droga y la codicia al dinero que me impedían permanecer firme ante las cosas de Dios. Y así pasaron varios años más. Llegaron mis 2 hijas gemelas y yo seguía viviendo una vida miserable, una vida sin poder cambiar y dejar de drogarme, y todo esto era tan complicado para mi vida, ya que seguía arrastrando a toda mi familia a un estilo de vida lleno de violencia y drogas. En nuestra desesperación por cambiar de vida, mi familia y yo viajamos a diferentes estados de la República buscando una solución para un cambio de vida y pensando que tal vez las cosas en otra ciudad serían diferentes, pero entendí que no era el lugar, sino las malas decisiones que yo seguía tomando. Pero también con el tiempo entendí y comprendí que en la Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano son los que la edifican. Porque muchas veces estamos viviendo una condición frustrante en nuestra casa, en nuestro hogar, y queremos cambiarlo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, y no le permitimos a Dios que sea Él quien restaure y cambie, pero nunca logramos nada, porque como le dije ahorita, apartado de Dios nada podemos hacer. Pero no fue hasta que un día me invitaron a un encuentro en Cristo, como en el que usted va a ir, de varones, en los próximos días. Un tío me invitó y fue ahí que por primera vez tuve un encuentro cara a cara con Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y al estar ahí le entregué mi vida y mi corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, y le pedí con todo mi corazón que Él me perdonara, que me ayudara, porque yo estaba cansado de ser la persona que siempre había sido, una persona lleno de problemas, lleno de adicciones, de frustraciones, de malos hábitos, de costumbres y hábitos destructivos. Pero ya no quería seguir viviendo esa clase de vida que estaba destruyendo mi vida, pero también la de mi familia. Y fue así que Dios empezó a hacer un cambio en mi vida. Él empezó a transformarme, no solamente a mí, sino también a mi familia, al grado que por primera vez yo podía sentirme pleno. Me sentía lleno, y así empecé a caminar en la fe cristiana, sirviendo a Dios en mi iglesia, en diferentes ministerios. ¿Sabe? Pasaron 8 años,
donde yo podía vivir en victoria sobre las adicciones, ya que ya no me drogaba, servía a Dios, pero me di cuenta que había tantas heridas del pasado en mi corazón que me mantenían estancado y que no me permitían vivir la vida que Dios tenía para mí, ya que estas heridas del pasado no habían sido sanadas, pero fue a través de una relación con Dios que entendí que Dios no solamente anhelaba perdonarme, sino que también Él anhelaba sanar mi corazón, ya que había tantas cosas en mi corazón, heridas del pasado, cosas que habían sucedido o que me habían sucedido y que nadie sabía, pero también había cosas que yo había hecho y que las había guardado muy dentro de mi corazón. Pero un día descubrí en la palabra que Santiago 5:16 nos enseña y que nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros para que Dios nos pueda sanar, porque la oración de una persona es buena y muy poderosa porque Dios la escucha, dice la traducción del lenguaje actual. Y sabe, cuando empecé a tener una relación con Dios y cuando pude entender que yo no era Dios, que yo solo no podía cambiar aquellas cosas que estaban dañando a mi familia, porque yo predicaba, le decía aquí en el testimonio, habían pasado 8 años, yo servía, Dios nos permitió a mi esposa y a mí levantar diferentes ministerios, seguíamos y Dios nos respaldaba. Pero había heridas en nuestro corazón que no habían sido sanadas, pero no porque Dios no pudiera, sino porque muchas veces no se las queríamos entregar a Dios. Nosotros podíamos estar sentados, así como usted está aquí el día de hoy. Podíamos estar alabando a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, pero salíamos a la calle, salíamos discutiendo, nos encontrábamos familia, no le hablábamos. ¿Dónde estaba el amor que proclamábamos? ¿Dónde estaba el amor que decíamos que estaba en nosotros? Pero no podíamos dar lo que no habíamos recibido, porque Dios, a mí no me cabe duda que Dios ya te perdonó, pero lo que sí estoy en duda es si realmente Dios ya te sanó. Porque te lo decía, allá en San Luis, en la iglesia, hay mucha gente que va. Yo creo que aquí no, pastor, aquí la gente, la cara se ve muy diferente a las de San Luis, como que aquí sí, el Espíritu dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón, el Espíritu se abate. Pero hace rato les pregunté a varios, ¿cómo está, hermano? Pues bien, y nomás que me dio pena, pero yo le dije, hermano, pues dígale a su cara, porque como que su cara no sabe que, no se cree, hermano. Pero, hermano, la verdad, puede haber mucha gente aquí, igual que yo, que alaba, que sirve, que busca a Dios, que ha sido perdonada, pero tal vez no ha sido sanado. Y si no ha sido sanado, no puedes experimentar la clase de vida que Dios tiene para ti, porque el dolor, la aflicción, nos lleva a vivir una vida en esclavitud, que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar en la libertad que Dios tiene para nosotros. Y yo lo viví personalmente. Dios respaldaba cuando yo predicaba, la gente se convertía. Cuando yo oraba, había gente que muchas veces nos tocó ver sanidades, porque Dios es fiel a su palabra y Él respalda su palabra. Pero había tantos problemas en mi hogar, en mi casa, a través de las heridas del pasado. Yo no sabía por qué, pero muchos años mi esposa decía negro, yo decía blanco, yo decía afuera, ella decía adentro. Yo le decía vámonos para arriba, no vámonos para abajo. Y todo eso ocasionaba conflictos en nuestra vida, y todo eso se lo reflejábamos a nuestros hijos. Porque, hermano, cuando la cabeza se duele, cuando la cabeza está enferma, todo el cuerpo se duele. Y a veces no nos damos cuenta de que con nuestras acciones, con nuestras discusiones, con lo que hablamos delante de nuestros hijos, muchas veces destruimos su fe, hermano. Pero nosotros no lo entendíamos, porque había tantas cosas en nuestro corazón. Pero en mi desesperación, ¿sabe? Yo me excusaba y yo pensaba, y como yo era una persona
muy gruñona, muy enojona, que luego me exaltaba, me decían algo y luego sacaba el machete espiritual y quería cortar cabezas. Pero sabes, era una forma que yo había aprendido de protegerme para que las personas no me siguieran haciendo daño, pero yo no lo sabía. Yo creía que el carácter de no, aquí ya es, porque yo me excusaba que Dios me había dado un carácter fuerte por el ministerio que estaba llevando, ya que mi esposa y yo duramos más de 12, 13 años predicando en la cárcel de San Luis Potosí. Trabajábamos con los adictos, íbamos con las pandillas, les predicábamos, hablábamos en los centros de rehabilitación. En la colonia donde nosotros crecimos, eran de las más conflictivas, o son de las más conflictivas de la ciudad, donde no cualquiera entra a esas colonias. Y yo decía, no, es que Dios me dio este carácter porque pues Él sabía que yo iba a estar aquí. Y Él sabía que yo le iba a hablar, porque en la cárcel había presos que se nos ponían y yo, calmado, vato, pues si no crees que vengo de jugar a las muñequitas, yo también fui vato loco y mejor cálmate. Y luego se paraban, no, discúlpeme. Y la verdad, la gente se asustaba. Y hasta los reos, y le dicen, al tiro, ¿qué te está loco, no, ni lo conoces aquí también. Y sabes, pero Dios cambió mi vida, hermano, no tenga miedo. Dios ya me cambió, pero me dejó la cara de testimonio para que usted crea que Dios puede cambiar, hermano. Pero es cierto lo que le digo, yo me excusaba. A la iglesia donde está Ágape Sur, que es la iglesia verdadera, que es la iglesia de San Luis, hermano, en esa iglesia estamos en una colonia muy conflictiva. Y de verdad, a veces, pastor, llegaban los chavos drogados o rateros y bien locos y pensaban que estaban en un grupo de AA y querían subirse a dar sus 5 minutos de testimonio. Querían quitarle el micrófono al pastor y yo me sacaba y le decía, vato, cálmate, o qué, salte para afuera, si no ahorita te voy a dar unos buenos. Y no, contigo no. Como me conocían de la cárcel, me decían, no, aguantas, no, carnal, yo no sabía que estabas, órale, tú salgas y no voltees, porque si voltees, y yo me excusaba, y yo creía que eso era servir a Dios, que ese carácter Dios me lo había dado, pero ese carácter no me funcionaba con mi esposa, porque mi esposa no me tenía miedo, se prendía y chocábamos y yo, pero siempre salía perdiendo porque me tocaba suelo o sala, pero hermano, me di cuenta que ese carácter no solamente estaba destruyendo mi vida, sino estaba destruyendo mi familia, porque gritaba de todo, me enojaba. Mis hijos no podían hablar conmigo porque me explotaba. La gente en la iglesia decía, no, luego se enoja, no le digas nada. Pero un día yo le empecé a preguntar a Dios y le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa con mi vida? Señor, ¿por qué hay esta condición en mí? Señor, si yo ya te entregué todo, o sea, ¿por qué soy de esta manera? Yo creo que tú me diste este carácter, pero yo leía en un libro que ese carácter tú no me lo diste, que algo lo formó y lo creó, pero yo no sé lo que lo creó. Pero yo quiero ser libre, Señor, porque esto no me está ayudando, me está haciendo daño en mi familia, en mis relaciones, con la gente de la iglesia. Es más, me ha hecho daño en el trabajo. En mi trabajo que yo desempeñaba, y yo le decía a Dios, si yo ya no quiero esto, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, pero yo no sé qué es lo que pasa. Y yo empecé a orar intencionalmente, ¿por qué había en mi corazón, o qué es lo que había ocasionado, por qué yo era así? Si yo ya le había pedido perdón, yo ya me había humillado de todo lo que me acordaba, me hincaba y le pedía perdón y le entregaba esas cosas a Dios, pero no había cambios en esa área de mi vida. Es más, quiero decirle que 20 años de droga, Dios los cambió de un día para otro. 20 años de alcoholismo, yo no batallé. Mi esposa está de testiga que cuando llegué del encuentro de Cristo, quemé un puño de mota, un puño de pastillas, y ellas decían, ¿y ahora qué te está pasando? Le digo, no, es que Cristo cambió mi vida. Ajá, sí, ¿cuántas veces me has dicho lo mismo? Ella no creía, porque muchas veces le había prometido, pero 20 años de droga y de adicción
Dios las quitó de un día para otro. Pero ¿sabe? Han pasado 17 años que hice esa decisión donde Dios cambió y transformó mi vida, me perdonó. Pero aún hasta esta fecha hay hábitos con los que sigo trabajando. Hermano, hábitos y costumbres que luego han sido difíciles, que se han adherido. Y para mí no fue difícil dejar la droga, pastor. Para mí ha sido difícil vencer el carácter, reconocer cuando la regué. La soberbia, la altivez han hecho cosas en mi corazón, en mi vida, pero han herido el corazón de mi familia y muchas veces de la iglesia. Pero yo no sabía por qué. Era yo así. Pero cuando yo le empecé a pedir a Dios intencional y le decía: Dios, muéstrame, Señor, si es cierto lo que este libro dice, ¿qué fue lo que ocasionó? Hermano, y un día orando, Dios me llevó a una situación familiar donde yo fui herido, fui maltratado por mi familia, especialmente por mi mamá, que me dijo unas palabras, que me dijo: eres igual a tu papá, ya no te soporto. Mi mamá tenía poco de haberse separado, tenía 22 años. Y sabe, esas palabras hicieron un efecto tan fuerte en mi vida que desde ahí empezó el conflicto. Y le decía, yo creí que todo el daño o mi carácter había sido formado en la calle, pero no fue así. Yo empecé a recordar que cuando era niño, mis tíos me veían en la calle, como yo vivía con mi abuelita, me agarraban de las greñas: órale, métase para la casa, y me empezaban a maldecir. Entonces fui creciendo con un resentimiento que dije: si esto lo vivo en mi casa, pues ¿qué me espero afuera? Pero cuando Dios me mostró eso, yo lo primero que hice fue llorar y abrir mi corazón y le dije: Dios, yo no merecía vivir esto. Señor, yo no elegí a mi padre. Señor, ¿por qué mi mamá me golpeó? ¿Por qué me dijo estas cosas? ¿Por qué mis tíos me trataron de esta manera? Pero Señor, hoy yo quiero entregarte este dolor que me mantiene cautivo y no me deja vivir una vida a la cual tú me llamaste. Señor, pero yo ya no quiero sentir este dolor. Señor, hoy te entrego esto. Y sabe, Dios me hizo libre verdaderamente, pero no me libertó solamente, sino también sanó mi corazón. Y por primera vez, después de 25 años, yo pude abrazar a mi mamá. Pude abrazarla, y cuando yo la abracé, ella lloraba. Ella lloraba y no sabía lo que estaba pasando. Pero sabe, hermano, algo que entendí: que tal vez hay gente que te ha dañado, tal vez hay gente que te ha herido, tal vez hay gente que te ha lastimado, tal vez cuando eras niño, cuando eras niña, pero aún sigues con ese resentimiento, ese dolor, y no lo puedes soltar. A veces no sientes perdonarlo, pero nunca vas a sentir perdonar a aquellos que te lastimaron. Nunca vas a sentir perdonar a aquellos que abusaron de ti, a aquellos que te robaron, que te engañaron. Pero hermano, hermana, el perdón no es un sentimiento, sino una decisión que no beneficia a quien se lo damos, sino al quien lo da. Este perdón no beneficia a aquel que te lastimó, porque el que te lastimó, el que te hirió, a lo mejor hasta ahorita andaba allá en la playa comiéndose unos mariscos y tú bien amargado en tu casa, con el resentimiento, con el dolor. Pero, hermano, cuando tú decidas perdonar, Dios te libera, hermano, de esa cautividad donde el enemigo te ha querido traer. Porque, hermano, Jesucristo es el único que tiene la autoridad, hermano, para libertar. La palabra de Dios, Él mismo lo dice en Lucas 4, 18, 19, donde Jesús nos recuerda que Él es el libertador por excelencia y que Él es el ungido para traernos libertad. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Pero también, hermano, yo quiero que usted ponga mucha atención en este último renglón, donde dice que ha venido a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Darles libertad a los oprimidos, pero a predicar también el año
agradable del Señor, hermano. Y realmente el Señor vino a darnos libertad a todos aquellos que somos oprimidos por el pasado. Isaías me encanta también un versículo 61:1 que el Señor mismo también dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Dice: y me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros en apertura de cárcel. Isaías 61:1 dice esto, hermano. Pero también me llama la atención que dice: a proclamar libertad a los cautivos. Mire que hace una separación: libertad a los cautivos, pero también a los prisioneros en apertura de cárcel. ¿Y por qué, hermano? Hay gente que está presa. Hay gente que está presa físicamente y que está privada de su libertad por un delito que cometió. Pero tal vez usted está en cautiverio en su corazón, llena de resentimiento. Tal vez no está presa en una cárcel física, pero está presa en una cárcel espiritual que la mantiene oprimida, oprimido, y que no lo deja vivir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya que muchas veces estamos cautivos en diferentes áreas de nuestra vida, tanto emocionales como situaciones difíciles, que muchas veces pasamos o somos sometidos voluntaria o involuntariamente. Y estas acciones o estas vivencias nos mantienen cautivos y no nos dejan experimentar la verdadera libertad que Dios te ofrece. Y muchas veces, como iglesia, caemos en un estilo de cristianismo que no es el que Dios anhela para nosotros, ya que muchas veces estamos llenos de tantas cosas que hay en nuestro corazón. Hermano, venimos a la iglesia, pero venimos con un corazón resentido. Venimos a la iglesia, pero nos falta perdonar. Venimos a la iglesia, pero no estamos viviendo en victoria, como muchas veces lo decimos. Hay problemas, hay situaciones en el hogar, en nuestro matrimonio, pero muchas veces caminamos con máscaras de religiosidad, hermano, aparentando ser lo que realmente no somos. En la casa somos unos, en la calle somos otros, en los trabajos somos otros, y en la iglesia somos otros. Pero Dios conoce nuestra realidad. No necesitamos caminar con máscaras de religiosidad. Lo que tenemos que reconocer es que necesitamos aquel que tiene el poder para libertar, aquel que tiene el poder para sanar, aquel que tiene el poder para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Pero esto no va a suceder si usted no reconoce que necesita de ese poder sobrenatural en su vida, porque tal vez ha caído en un conformismo de venir cada 8 días a la iglesia y ya es todo, pero su relación con Dios está por los suelos. Y quiero decirle que yo viví eso, pero cuando Dios empezó a cambiar, cuando Dios empezó realmente a transformarme, fue en la intimidad que yo empecé a tener con Él. Y ahí fue donde Él me dio el poder, me dio la sabiduría, el entendimiento para ir venciendo. Porque la palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermano, cuando usted busca la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a llenarlo. Y cuando usted empieza a tener una relación con Dios y empieza a vivir como Dios, o sea, a vivir y a experimentar la presencia de Dios en su vida, sin que usted diga nada, los frutos se ven. Porque los frutos es ahí, subiendo la escalera están: amor, paciencia, benignidad, templanza, amor, dominio propio. Dice: invisibles son los frutos del Espíritu, pero también se ven los frutos de la carne, que son distensiones, enojos, pleitos, contiendas. ¿En qué está viviendo usted en este tiempo? Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Pero si hay algo que usted la tiene cautivo, cautiva, es necesario que usted reconozca, no ante el pastor, no ante la pastora, no ante mí, sino ante Dios, que es el que tiene el poder para sanar, para quebrantar, para rescatar, para salvar. Hermano, porque la negación en nuestra vida
impide que Dios obre en tu vida. La negación impide que Dios se manifieste y obre en nuestra vida. Pero cuando tú y yo salimos de la negación, podemos encontrarnos con la gracia de Dios. Porque la negación, yo la puedo llamar orgullo. No reconocer que necesitamos. Hermano, yo discutía con mi esposa y cuando mi esposa me decía, no, como si allá en la iglesia muy amable, pero aquí todo es gritos, como a mí no me hablas, como le hablas a las hermanas, a los hermanos. Sí, a las hermanas, Dios te bendiga, y a mí cuando me andas bendiciendo. Y yo lo primero que le decía, retírate de mí, Satanás. O sea, a mí no me estés, o sea, me excusaba, hermano, con esa máscara de religiosidad. Pero es la realidad, y no creo que estoy hablando de nadie personal. El pastor no me dijo nada. O sea, tal vez alguien puede decir, chin, a mí que el pastor por eso me invitó, porque ha de haber ido de chismoso con el Geras. No, hermano, yo le estoy contando mi historia, lo que yo vivía, y cómo Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo entendí y reconocí que necesitaba de Él, hermano. Por eso Dios anhela, hermano, que usted y yo podamos experimentar la verdadera libertad. Y el día de hoy yo quiero hablarte un poco sobre lo que significa la libertad, pero también cómo muchas veces estamos cautivos, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente, ya que en este tiempo hay tantas personas en las iglesias, en la ciudad, que viven cautivas en sus pensamientos, en su resentimiento, en el odio, el rencor y la culpa. Pero también los cautivos pueden ser personas que viven en la esclavitud del pecado, la ansiedad, el miedo, las adicciones que destruyen nuestra paz, pero también destruyen nuestra vida y nuestra familia y los que están cerca de nosotros. Pero, hermano, hay un propósito en la libertad que Dios quiere darnos como iglesia. Tener libertad espiritual es que Jesús vino a libertar nuestras almas, no solamente de la condena eterna, sino también de todo aquello que te mantiene cautivo emocionalmente y espiritualmente. Jesús es el libertador por excelencia. Te nombré ahorita Lucas 18:19. Allí es donde Jesús nos recuerda que Él es el ungido del Señor y es el que tiene la autoridad para darnos esa libertad que tú y yo necesitamos. Pero, hermano, esto ya no depende del pastor, ya no depende de Dios, sino depende de ti, que tú puedas reconocer que necesitas de ese poder sanador, hermano. Porque, ¿sabes? A mí una de las historias de la Biblia que más me impactó, y yo creo un día prediqué aquí acerca del ciego Bartimeo, hermano, es que cuando el ciego Bartimeo logra captar la atención de Jesús, hermano, Él lo manda a llamar y la gente le dice, hey, ya cállate, porque dice que sus gritos aturdían a la gente. Pero cuando logra captar la atención de Jesús, Jesús se detiene y la Biblia dice que manda a llamarlo. Y la gente que estaba ahí le dice, hey, ya cállate, te llama, ten fe, órale. Pero él dice que cuando le dijeron, te llama, hermano, dice que él se quitó aquella capa que le enredaba y la arrojó y corrió ante la presencia de Dios y se postró. Pero a lo que voy es a la pregunta que Jesús le dijo. Era un ciego, todos sabían, todos lo veían, su condición reflejaba ser una persona, un mendigo que estaba recibiendo limosna. Pero cuando llega ante la presencia de Jesús, Jesús le dice, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Yo me imagino al ciego, pues estás viendo y no ves, Jesús. Estás viendo que todo, o sea, o la gente, pues que no ve, o sea, ¿por qué le pregunta si es un ciego? Pero, hermano, muchas veces nosotros solamente decimos, Señor, perdóname. ¿Pero qué quieres que te perdone? ¿Las palabrotas que le dijiste a tu esposo? ¿O aquel que venías, cuando venías a la iglesia, lo maldeciste? O sea, ¿qué es lo que quieres? El perdón, hermano, tiene que ser intencional. Hermano, ¿y sabe por qué? Porque cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que yo haga por ti? El ciego le dice que recobre la vista. Yo me imagino a Jesús
que llegue el ciego y que le diga: en el nombre de Jesús eres sano, tu vista ha sido devuelta. Y que el ciego le dice: espérate, Jesús, pues yo nomás venía por una moneda, ¿ahora de qué voy a vivir si mi ceguera era la que me daba de comer? No, ahora déjame como estabas. O sea, imagínese, hermano, podría pasar. Por eso Jesús le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque Él quiere específico, hermano. Y si usted no confiesa lo que usted quiere que Él haga por usted, si usted solamente le dice: Señor, ayúdame, dijo: pero mija, ¿en qué te ayudo? Tu familia está destruida, no tienes trabajo, tus hijos están mal. O sea, ¿cuál es lo que quieres? Pero cuando usted, hermano, es específico y le dice: Dios, primeramente yo quiero que tú sanes mi corazón, hermano, porque usted no puede dar lo que usted no puede recibir perdón, lo que usted no está dispuesto a dar. Hermano, muchas veces queremos amor, queremos misericordia, pero realmente lo damos. Hermano, pero hay tantas cosas que aprisionan nuestra vida, que no nos dejan vivir en libertad. Pero el Espíritu del Señor hoy está aquí y Él quiere darte libertad, libertad emocional, libertad espiritual. Hermano, muchas veces estamos tan aprisionados en tantos problemas, en aflicciones, en contiendas, en situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué es lo que nos frustra? Quererlo hacer a nuestra manera. Y hay un canto que dice: a nuestra manera no funciona. Porque ¿cuántas veces has querido cambiar a tus hijos, la vida de tu esposo, o por qué no, la vida de tu esposa? Y no lo has logrado con lágrimas, no lo has logrado con coraje, con regañadientes, con maldiciones. No lo has logrado y eso trae frustración. No, yo ya no sé qué hacer contigo, ya te lloré, ya te dije. Pues es que usted no va a poder, porque el problema de su hijo no está aquí, en el corazón. Y el único que tiene el poder para sanar, para quebrantar, para dar libertad a los cautivos que están presos en las emociones, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero cuando usted aprende a decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo te entrego mi hijo, te entrego mi matrimonio, pero ayúdame a ser sana, porque yo solo no puedo. Y es cuando Dios empieza a obrar, pero tú tienes que ir entregándole: Señor, yo no puedo perdonar, pero primero lo que tienes que hacer es soltar toda esa carga innecesaria que has cargado durante mucho tiempo. Aquellas cargas, aquel odio, aquel rencor, aquel resentimiento que traes arrastrando de gente que te lastimó, que gente que te dañó, y que aún vienes a la iglesia pero no lo puedes perdonar. Pero hoy tú puedes decidir. No esperes algún día sentirlo, porque nunca lo vas a sentir. Porque yo, ¿cómo voy a sentir perdonar a aquel que me agarró en el suelo y me agarró como hielo? No, pues yo lo que quisiera es orar y reprenderlo en el nombre de Jesús, para que, dicen, ponerle manos para que sienta el poder de Dios, ¿verdad? Pero no, hermano, yo empecé a crecer. ¿Sabe cuándo? Cuando yo me humillé y le dije: Señor, yo te los entrego. Señor, yo no puedo con esto. Señor, yo no merecía que Él me atravesara de esta forma. Señor, me lastimó, me dañó, ahora estoy en esta condición, pero perdónalo, Señor, ayúdame, bendícelo y ayúdalo. Y luego Dios prueba a ver si es cierto. Hermano, cuando yo empecé a orar así, un día me hablan y era la esposa de aquel que me había disparado por la espalda. Y me dice: ay, Geras, nos da tanta pena, pero no sabemos qué hacer con nuestro hijo. ¿Sabes quién soy? Le dije: no. Me dice: pues soy la esposa del Chay. Yo sé que tuviste, el que me balaceó por la espalda así. Y le dije: pero ¿qué puedo hacer por usted? Me dice: quiero que hables con mi hijo, que no sabemos. Fui y hablé por su hijo le entregó su vida a Cristo. Pero ahí pude entender que Dios me había perdonado. Y por eso le digo que cuando hay sanidad, un corazón sano puede sanar a otra persona. Hermano, y no fue la única que Dios me metió a prueba. Nos tocó, hermano, ser de bendición a gente que había matado a parientes míos, que los habían balaceado. Hermano, nos ha tocado ayudar gente con la cual yo me enfrentaba anteriormente, pero hoy lo hago con un corazón sano. Y yo a veces, yo los veo un día, hace poco, no hace mucho,
antes de irnos a donde estamos ahorita sirviendo, en ese lugar, estaba, bueno, en San Luis, yo llegué y estaban unas gorditas, yo andaba pintando unos departamentos y llegué y me encontré un chavo, ¿verdad?, con el que traía broncas, cuando yo también andaba en las pandillas, y él llegó y pidió una gordita y yo había pedido 4, pero yo luego dije, no, no trae dinero. Le dije, ven, siéntate, señora, sírvale unas 4 o 5 también. Y dice, neta, Geras. Digo, sí, vente. Y se sienta y ya se la sirven y apenas le va a morder y me dice, chale, Geras. Digo, ¿qué pasó? Dice, pues es que yo el otro día agarré a tu vasos a tu hermano en la cabeza. Digo, no hay bronca, cómele, pues algo te ha de haber hecho. Y yo comiendo. Y luego me sigue diciendo, pero ¿a poco neta no vas a decir nada? Le digo, no. Me dice, pues es que no nomás fui yo, fuimos varios y lo tumbamos y le dimos. Dije, no hay bronca, carnal, cómele. Y luego al final me dice, ¿por qué me dices que no hay bronca? Le digo, porque si Dios me perdonó, yo tengo que perdonarte, carnal. Y él me dice, la neta, se ve el cambio, mijeras. Dice, se ve lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. Pero esto no lo hace una religión. Esto no lo hace una secta. Esto no lo hace el venir cada domingo y sentarnos aquí. Esto lo hace Dios cuando tú empiezas a entregarle aquellas cosas que te lastiman, aquellas cosas que te tienen cautivo y no te dejan vivir en libertad. Pero hoy el Señor quiere darte libertad, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en este lugar y Él vino a sanar, Él vino a quebrantar, vino a darte libertad. Pero la decisión tú la tienes que tomar, porque el pastor puede orar, la pastora puede orar, tu familia puede orar. Pero si tú no accionas, hermano, para terminar me queda, en estos días yo meditaba cuando el pueblo de Israel es llevado por el desierto después de los 40 años que ellos vivieron, y Moisés en el libro de Deuteronomio les empieza a decir, ¿saben qué? De aquel lado del Jordán, ya estaban en la orilla del Jordán, dice, está la tierra que Dios les ha prometido. Pero me da risa con el Moisés que les echa en cara, pero acuérdense que por su culpa yo no voy a entrar allá, porque ustedes fueron rebeldes, me hicieron pecar contra Dios y esto. Pero cuando estén allá, no se aparten de Dios, búsquenlo, témanle, ámenlo, sírvanlo, y nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino obedezcan los mandamientos y estatutos que yo les doy hoy. Y cuando ellos van a poseer la tierra, dice que 2 tribus, nomás me acuerdo de la tribu de Gad y la media tribu de Manases, y no sé, no recuerdo cuál fue la otra, pastor, pero dice que 2 tribus y media de las 12 del pueblo de Israel, cuando estaban en el Jordán, pues yo me imagino los paisajes de la Huasteca, pastora, en el río, ya ve que he tomado fotos y bien árboles frutales, mangales, y esas 2 tribus le dicen, Moisés, pues esta tierra Dios nos la dio. Danos de una vez aquí nuestra heredad. ¿Para qué vamos más para adentro si aquí nuestros animales puedan tener que comer? O sea, dánosla. Y Moisés le dice, pero es que todavía falta mucha tierra por conquistar. No te preocupes, dejaremos a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestros animales y todos los que puedan cargar un fusible. Iremos con el pueblo a conquistar, y hasta que no hayan conquistado todos la tierra que Dios les prometió, no volveremos. Y él les dice, júrenme ante Dios que ustedes van a respetar este pacto. Y le dicen, y hicieron ese pacto y se quedan en esa tierra. Entonces ahí Moisés muere, y luego llega Josué y conquista Jericó, y empiezan a establecerse varias tribus. Pero pasan muchos años y Josué ya de viejo les dicen, hey, me estoy volviendo viejo. Y quedaban 7 tribus que no habían poseído la tierra que Dios les había dado. Iban conquistando, pero ellos no querían agarrar lo que Dios les había dado. A lo mejor estaban así como muchos, no, pues ahí cuando Dios quiera, ahí cuando me llegue la bendición, no, o sea, ahí donde Dios me ponga, donde Dios diga. Hermano, eso no es ser intencional. Hermano, y me impacta que cuando Josué les dice, ¿hasta cuándo van a poseer? Le dice, pues es que yo quiero las montañas que están allá, pero allá el ejército que está ahí es poderoso y tiene carros de guerra. Y Josué les dice, vayan, porque Dios ya se las entregó. Y cuando yo leo eso, hermano, me doy cuenta que así habíamos mucho pueblo de Dios, que Dios, hermano,
nos ha sacado de cautividad. Y tal vez muchos pueden estar en el desierto, o estamos en el desierto, hermano, pero ya está la tierra prometida, pero no queremos abrazar las promesas que Dios tiene para nosotros. Las promesas que Dios nos ha dado, como yo estaré contigo todos los días de tu vida, así como estuve con aquellos hombres, con Josué, Moisés, así como estoy con Heriberto, yo voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente, sino yo estaré contigo. Y luego les dice, y ninguna arma forjada más adelante contra ti prosperará, sino condenarás. Pero muchas veces como iglesia no vamos a poseer la bendición o las promesas que Dios tiene para nosotros. Y Dios ya te dio la victoria, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no la has querido poseer. Tú no la has querido reconocer o tomar, porque Él dice, tú no tengas miedo, yo ya vencí por ti. Pero yo no sé qué es lo que estás esperando. Yo no sé cuántos años lleves en la iglesia, pero tampoco sé cuántos años lleves en cautiverio, o cuántos años más quieras seguir viviendo así. Pero hoy yo quiero decirte que Dios quiere darte libertad. Dios quiere hacerte libre, pero es importante que tú puedas aprender a obedecer a Dios. Mira, nosotros, pastor, no sé si sepa, y le comenté, hace un año fuimos a Estados Unidos, estábamos allá, conocimos una iglesia de veteranos de guerra, puertorriqueños, panameños, dominicanos, gente metida con Dios. Empezamos a servir, hermano, y al estar ahí en la iglesia nos ofrecen pastorear una iglesia en el estado de Texas, y nos dicen, hermano, pues nosotros hemos visto, los conocemos de hace varios años, creemos que tienen un corazón pastoral, hermanos, y ustedes aquí pueden ser bendecidos. Hermanos, yo no quería hacerles esta invitación, pero hace varios años que yo los conocí, yo sentí que ustedes pueden con esta responsabilidad. Y yo me quedé así, no, pues no lo había pensado. Y me dice, hermano, pero mire, si ustedes se animan, hermanos, hay una iglesia que necesita un pastor. La iglesia les va a dar una casa, un carro. Y dije, ay, sí, como que ahora sí Dios me está hablando, ¿verdad? Y me dicen, y no solo eso, les van a dar un sueldo en dólares, seguro médico. Ustedes no se van a preocupar, y más adelante pueden ser candidatos a una visa para que se traigan a toda su familia y sus vidas puedan ser cambiadas. Y yo me imaginaba ya mis hijas con unos güerotes acá de ojos verdes, y uno tiene que hacer algo por mejorar la raza, dice uno. Pero, hermano, pero dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y yo sí le dije al pastor, déjeme orar. Y yo le decía a mi esposa, y mi esposa, pues no sé, es que dejar a la familia. Le digo, pues tú te vas y vienes y me visitas aquí de vez en cuando, pero yo me quedo en la tierra que Dios nos ha dado, hay que poseer. Y ella dijo, está bien. Y yo, no, pastor, ¿sabe qué? Vamos a aceptar el reto. Y como a los 3 días, hermano, que dijimos que sí, me hablan de la sierra. Y me dicen, pastor Gerardo, mire que el pastor de aquí de la iglesia se fue, estamos abandonados, la iglesia está muriendo, no hay quien nos predique, hermano, ¿puede venir a compartirnos? Y le dije, híjole, pues no creo, estoy muy lejos, estoy en Estados Unidos y no tengo planes, porque Dios pues me ha dado la oportunidad de pastorear una iglesia acá. Uy, hermano, pues muchas gracias, hermano, pero de ahí Dios me empezó a incomodar. Y pasaron los días, y el viejo Geras, hermano, que vuelve a renacer, y me empezó a decir al oído, sí, ¿verdad? Como ya te dijeron que vas a tener casa, como vas a tener carro, vas a tener una ofrenda en dólares, por eso te quieras quedar, pero ¿cómo no te vas para el cerro, para la sierra, porque no hay nada? Y yo le decía, cállate, Geras, mentiroso, tú no tienes parte ni suerte en mi vida, porque Dios me ha dicho que Él me va a bendecir. Y yo diciendo, no, esto no es de Dios lo que yo oigo, porque Dios me trajo aquí. Y la gente nos decía, amigos que conocimos en Estados Unidos y otros que hemos conocido durante años, hermanos, es una oportunidad. Ustedes han servido en México por más de 15 años, aprovechen esta oportunidad, no van a tener otra. Y nosotros, no, pues tal vez y así. Pero hermano, Dios puso en nuestro corazón. Y le dije, y mi esposa hablamos y como, pues vamos a conocer la sierra, porque después de que yo empecé a tener esos ataques en mi mente, hermano, yo me hinqué y le dije a Dios, Señor, perdóname, porque tal vez siempre hago lo que quiero,
pero ya no quiero hacer lo que yo quiero. Señor, hoy he decidido agradarte, hacer tu voluntad, pero ya no quiero hacer lo que yo quiero. Si tú me quieres en México, Dios, háblame de una manera palpable, pero casi que sea audible, Señor, y que realmente pueda ver que tú eres. Y si no, no me saques de aquí, Señor. Y de repente otra llamada, hermano, es que la cierran. Y dije, ya vamos para allá, vamos a ir a ver. Y dijimos mi esposa, pues vamos unos 2-3 meses a ver lo que está pasando en la sierra. Vamos, visitamos a nuestra familia y nos metemos para la sierra. Y nos metimos, ya fuimos, duramos una semana en la casa. Nos metimos a la sierra, hermano, llegamos a la sierra. ¿Cómo están? ¿Usted es el hermano Gerardo? Sí, yo soy. Oh, hermano, gracias a Dios. Y fue un sábado, y el domingo en la mañana, a las 8 de la mañana empezó el servicio. Y el primer servicio, yo ahí bien vestidillo con mi camisa de vestir, dije, no vayan a salir corriendo, que me vean todo tatuado. Y se para el anciano de la iglesia y dice, hermanos, pues pero yo dije, hoy nos acompaña o nos visita el hermano Gerardo. Yo estaba esperando eso, pero cuando agarra el micrófono dice, hermanos, ¿cuántos creen que Dios responde? Y todos, amén. Pues hermanos, pues estábamos orando por un pastor y Dios nos ha enviado un pastor. Hermano, Dios nos envió al pastor Gerardo y hoy queda establecido en la iglesia Príncipe de Paz de la Sierra como pastor, el pastor Gerardo Rodríguez. Y yo, hermano, pues si nomás vengo por un mes, hermano, pero entendí que Dios era el que estaba hablando a mi vida, y para gloria y honra de Dios tenemos 7 meses viviendo entre la sierra. Dejamos todo, dejamos una iglesia en Estados Unidos, dejamos casa, familia, comodidad por ir y servir al Rey, al que todo lo puede, aquel que tiene poder. Y hermano, en un mes nos mudamos completamente a la sierra, a vivir ya de plano ahí, porque hemos visto la necesidad. Hermano, no tenemos dinero, no tenemos nada ya. Hermano, me dicen los hermanos, hermano, pues no se preocupe, aquí le vamos a pagar, le vamos a dar una ofrendita. Me dijeron, le vamos a dar 1,000 pesos por semana, 2,000 a la quincena. Y yo le dije, no, pues está bien, ¿verdad? Dios los multiplicará, hermano. Yo solamente de viajar de aquí hasta allá, de San Luis allá, nos gastamos 4,000 pesos, hermano, entre casetas, gasolina, comidas y todo. Estamos a 8 horas de nuestra casa y tenemos 7 meses recibiendo 2,000, pero Dios no nos ha dejado ni desamparado. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a hacer su voluntad y sabemos que Dios nos pasó en un proceso y Él nos sanó, nos restauró para hacer un canal de bendición y traer sanidad a la gente que está oprimida, que está cautiva. Y por eso el día de hoy yo quiero decirle a usted, hermano, que también Dios tiene un plan y un propósito. Yo le dije al principio, siempre creí que drogado y borracho en una esquina, ese iba a ser mi final. Yo no sé cuál es el final que usted piense que Dios va a tener, pero si es desastroso, cruel como el que yo pensaba, déjeme decirle que no. La Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y si hoy usted está aquí, es porque la misericordia de Dios está sobre su vida, pero Él quiere que usted se despoje. Puedes ponerme Hebreos 12:1 y mire lo que dice esta palabra para terminar, hermano. Hebreos 12:1 dice que tenemos una nube tan grande de testigos. Dice, por lo tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, pero fíjese lo que dice este siguiente párrafo. ¿Qué dice? Hasta ahí. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. En otra porción, en la Nueva Traducción Viviente, dice aquello que nos hace lento, de aquello que nos impide caminar con libertad. Hermano, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que has estado cargando durante todo este tiempo? Resentimiento, rencor, remordimiento, falta de perdón. Y tal vez no falta de perdón a otras personas. Tal vez tú no te has perdonado por errores que cometiste, cosas que viviste o hiciste y aún no te puedes perdonar, y eso te mantiene en cautividad, hermano. Pero la palabra de Dios dice que todo pecado es perdonado, que Dios no vino a juzgar sino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero hoy es tiempo que tú puedas entregarle aquellas cosas
que te hacen lento. Aquel peso de pecado, aquel peso de culpa, aquellas heridas que no te dejan avanzar hacia la victoria, aquellas cosas que no te dejan avanzar hacia donde Dios quiere llevarte. Pero esto, hermano, es una decisión tuya, porque el Señor dice: vengan a mí los que estén cansados. Pero Dios ya te perdonó, pero no has descansado. Hay situaciones, adversidades que sigues viviendo y digas: pero pues, yo voy a la iglesia, yo oro. Pero mientras tú no te despojes y le entregues a Dios y le digas: Señor, ayúdame a trabajar con esto porque yo no puedo, Dios no lo va a hacer. Porque Él, como dice la gente de ahí afuera, Él dice: ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice literal, pero Él sí dice: clama a mí, yo te responderé. Dice que todo aquel que pide recibe, el que busca halla. Por eso el día de hoy, yo no sé de qué te tengas que despojar, como dice Romanos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, hermano. Aquí hay cosas que yo quiero mostrarte. Hermano, dice que te despojes de aquello que te hace lento. Pero también habla que para que puedas correr esa carrera, hermano, si hay una carrera, hay una meta. Y la meta es que tú seas sana. La meta es que tú seas sano. La meta es que tu matrimonio sea restaurado. La meta es que tú creas en el Señor Jesucristo para que toda tu casa sea salva. Pero Dios no va a poder hacer nada ya si no lo hace primero en tu vida. Por eso yo quiero que te pongas de pie en esta tarde, noche. Y yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que en esta noche tú puedas meditar y te pongas a pensar qué es aquello que te hace lento, qué es aquello que te ha detenido y que no te deja avanzar hacia la vida que Dios tiene preparado para ti.